¿Te pasa que siempre que estás a punto de conseguir algo importante, sucede algo que te devuelve el mismo punto de partida? ¿O empiezas algo con mucha motivación, pero pronto pierdes el impulso? O tal vez te ha pasado que sientes que te esfuerzas demasiado para mejorar tus resultados, pero aún así no logras avanzar. Ves cómo otras personas mejoran sus vidas, logran más éxito, logran más resultados, y puede que con mucho menos esfuerzo que tú. Y por algún motivo, tú te sientes estancado. Puede que hayas pensado que es por falta de disciplina, que es por falta de talento, que te falta algo. Y como crees que es porque tienes que esforzarte más, entonces lo que haces es que te exiges un poco más, y te sacrificas, pero terminas desgastándote. Así que vuelves y abandonas el proceso y, como siempre, terminas en el mismo punto de partida. Y quiero que sepas que esto no es porque te falte algo, esto no es porque no tengas talento o porque no tengas disciplina. Lo que está pasando es que hay una programación inconsciente, hay un sistema de creencias que te está limitando. Y en este video te voy a explicar cómo funciona tu programación inconsciente para que empieces a observar esos patrones que hasta este momento han operado sin que tú te des cuenta, para que al verlos puedas anticiparte a ellos y romperlos para que puedas avanzar. Por mucho tiempo yo estuve saboteándome, me sentía estancado en mis finanzas, en mis relaciones, siempre tenía muchos conflictos, en ciertos hábitos que quería mejorar, ciertas habilidades que quería aprender. Siempre empezaba los procesos, pero terminaba abandonando después de unos días o un par de semanas. Y eso me generaba muchísima frustración. Y yo hacía también eso de exigirme muchísimo más, pero terminaba completamente agotado y llegó un punto en el que caí en una depresión, y cuando toqué fondo, invertí para aprender sobre autoconocimiento, entender mi sistema de pensamiento, mi sistema emocional, cómo funciona el inconsciente, las creencias y todo este mundo sobre el cual te voy a estar hablando el día de hoy. Y cuando pude entender todo este mundo tan fascinante, entonces pude comprender qué era lo que me estaba deteniendo, pude empezar a romper esos patrones y mi vida empezó a expandirse como nunca. Llevo más de 3 años acompañando a personas en sus procesos de autoconocimiento y desarrollo personal, ayudándoles a comprender mejor su mente, sus emociones, sus conductas, a ayudarles a tener más claridad mental, paz interior, y a crear sistemas que les permitan tener la estructura clara para mejorar en las diferentes áreas de su vida a nivel de resultados materiales también. Así que vamos a ir directamente al grano. Para que puedas entender todo esto, debes tener todo el contexto de cómo se crea esa programación inconsciente. Cuando tú naciste, no tenías una programación, no tenías un sistema de creencias. Eras un humanito pequeñito, una conciencia que se hizo humano de algún modo, y tenías una mente completamente inocente. Tú no podías decir, esto es bueno, esto es malo, esto es izquierda, esto es derecha, esto es más alto, esto es más bajo. Tú simplemente eras un ser ingenuo e inocente experimentándose por el mundo. Pero de repente ibas un día por ahí gateando o aprendiendo a caminar, te caíste, te diste un totazo, te dolió y ahí aprendiste. Tu subconsciente empezó a aprender que esas caídas, que esos sucesos o esos acontecimientos dolían. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se va creando una programación, se crea una creencia. En tu cuerpo se guarda una emoción. Vamos a suponer que ese día que tú te caíste, la emoción que sentiste fue de miedo. Tuviste miedo al caerte, luego te dolió. Esa emoción se guarda en tu cuerpo, pero esa emoción no se guarda por sí sola en el sistema nervioso. Esa emoción está vinculada a una historia en tu mente, unas imágenes, el suceso de lo que fue. Ahora bien, lo que se guarda en tu subconsciente como creencia no es el hecho como tal, sino la interpretación que tú le diste al hecho. Por ejemplo, a mis 4 años me mordió un perro, la cara me la destrozó por completo, es verdad, es literal. Yo en aquel momento experimenté claramente terror, una sensación de terror. Tengo en mi mente unas imágenes, unas historias de aquel momento y recuerdo muy bien las sensaciones. ¿Qué sucede entonces? Toda esa programación que se va creando va formando una idea sobre lo que es el mundo y sobre quién eres tú. Porque no solamente es lo que tú experimentas, sino lo que te dicen. Supongamos que tú experimentaste
en tu infancia un hogar en el cual había muchos conflictos con el dinero. Entonces siempre los adultos estaban peleando por dinero, siempre estaban preocupados por dinero y tú aprendiste que el dinero era igual a conflicto. Fue lo que tú interpretaste desde tu mente inocente e ingenua. Imagina también que experimentaste una ausencia de papá. Papá se la pasaba trabajando demasiado y si bien era un hombre responsable, no estaba emocionalmente presente. Entonces tú tienes una sensación de abandono percibido por parte de papá. Tú sientes que la figura masculina estuvo ausente en tu vida. Entonces se van creando ideas de yo no fui suficiente para papá, papá no me quiso porque no fui lo suficientemente bueno. O digamos que tu papá o tu mamá realmente no estuvieron en tu vida y estuvieron completamente ausentes porque efectivamente se fueron, no estuvieron. Entonces tú experimentaste esas sensaciones con unas historias que tú te contaste sobre los eventos. Ahora bien, esas historias no son la verdad. Son interpretaciones que tú le diste a los eventos a través de lo que tú pudiste percibir. Fue la idea que tú te contaste sobre lo que pasó de acuerdo a lo que tú viste. Pero no es la verdad, porque dos personas que pudieron experimentar exactamente el mismo acontecimiento pudieron tomar una historia o contarse una historia completamente distinta sobre el mismo evento. Imagínate que, con el ejemplo del dinero, tú empezaste a ver que había mucho conflicto por el dinero y tú de pequeño o pequeña pudiste creer dinero es igual a conflicto. Ahora, ¿cómo te limita esto cuando eres grande? Tu inconsciente y tu sistema nervioso no te permiten ganar más dinero, siempre lo rechazan, aunque puedes ganar más dinero, pero siempre lo dejas ir de tus manos porque tu inconsciente te está protegiendo del conflicto, porque la idea que tú tienes sobre el dinero es dinero igual a conflicto. Es lo mismo, es el vínculo que hay entre el símbolo y la interpretación que tú le diste. El símbolo es el dinero, la interpretación es conflicto, la idea, la sensación que se guardó. Entonces, cuando estás ganando más dinero o cuando quieres enfocarte en ganar más, hay algo que te detiene, una sensación interna que te impide avanzar, hay un miedo y ese miedo es tu inconsciente diciéndote no es seguro, esto no es seguro. Ahora bien, resulta que otra persona, otro niño, vio cómo se peleaban siempre por el dinero y ese niño lo interpretó de una forma distinta. Yo tengo que ser la persona que solucione esta situación. Así que desde muy pequeño empezaste a buscar formas de emprender, siempre fuiste muy intrépido buscando esas maneras de expandirte. Y sí, como lo fue en mi caso, yo llegué al punto en el que empecé a generar dinero y empecé a ayudar a mi familia y empecé a ayudar a todo y a salvar a todo el mundo. Y bien, muy bonito y todo. Pero lo estaba haciendo desde un trauma, desde un miedo. Date cuenta de que es una misma circunstancia, un mismo acontecimiento, pero dos interpretaciones distintas. A lo que quiero llegar con esto es a que a medida que tú ibas creciendo, sobre todo entre los primeros 0 a 7 años en tu vida, absorbiste un montón de ideas, un montón de creencias, cosas que te dijeron, que escuchaste, cosas que viste, que sentiste. Y todo eso fue creando una idea sobre el mundo y sobre ti. Esa es la programación inconsciente. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a la idea que tú te hayas contado sobre cómo es el mundo y cómo tenían que ser las cosas, tú adoptaste unos comportamientos para poder adaptarte a esa forma en la que el mundo se creó. Entonces fíjate, cuando a mí me mordió el perro a los 4 años, yo quedé traumado con ese tipo de perros, no con todos, pero cierto tipo de perros me causaban un terror brutal. Entonces, ¿cuál era el comportamiento mío inconsciente e impulsivo que se manifestaba en el momento en el que yo estaba delante de esos perros o veía a un perro así? Mi cuerpo quería salir corriendo, se activaba el mecanismo de defensa, de miedo, así que yo salía corriendo. Eso es un comportamiento que hace que yo tenga unas ideas sobre quién tengo que ser. Yo tengo que correr de los perros. Yo soy pobre, yo no puedo generar dinero porque es igual a conflicto. O yo soy el que los tiene que salvar a todos, yo soy el que puede con todo. Entonces tú te vas montando una idea sobre cómo tienes que ser tú o quién tienes que ser tú para poder adaptarte a esas ideas que tú te contaste sobre el mundo. Y ese es el personaje, el ego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ego no es malo. El ego es el sistema de pensamiento, el sistema de creencias que tú adoptaste sobre quién tienes que ser para poder sobrevivir en el mundo en el cual creciste. Si fue un mundo caótico, lleno de miedo, de caos, lleno de escasez,
Tu personaje se creó y se diseñó para ese mundo, para cualquier mundo que haya sido. Cuando tú no tienes conocimiento sobre lo que son las creencias, sobre cómo funciona tu sistema de pensamiento, sobre cómo funciona tu sistema emocional y cómo todos los patrones que tú vas repitiendo en la vida son automáticos, cuando tú no aprendes a observar esos patrones inconscientes para hacerlos conscientes, entonces literalmente tú estás siendo un robot. Tú eres un robot, un zombie que va con una programación como si te hubieran insertado un chip. Te dijeron: tienes que ser de esta manera en las relaciones. Ok, así soy. Tienes que ser de esta manera con el dinero. Ok, este soy yo. Tienes que ser de esta manera con el trabajo. Y ahí vas. Modo zombie. Estás alienado. Estás adoctrinado y condicionado a un sistema de pensamiento de segunda mano, de creencias que tú no elegiste conscientemente. Son creencias que tú aprendiste por las experiencias que tuviste y por lo que viste y lo que te dijeron que tenías que ser y hacer. Tú no lo elegiste. Entonces, si tú estás identificado o identificada con tu personaje, con la idea que te contaste sobre quién tienes que ser, literalmente tú estás siendo alguien que no quieres ser. Y quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de los resultados que tú tienes en tu vida realmente te agradan? ¿Qué tanto te gustan tu relación de pareja, de amigos? ¿Qué tanto te gusta tu situación financiera? ¿Qué tanto te gusta tu cuerpo? ¿Qué tanto te gusta tu vida en general? Vas a darte cuenta de que hay un montón de cosas que no encajan. Tú dices: me encantaría que esto fuera distinto, ¿vale? ¿Por qué no lo haces distinto? ¿Por qué no eliges diferente? John, es que me pasa esto, aquí, el tiempo, el dinero, la pareja, no sé qué. Siempre hay una excusa diferente y un pretexto distinto para cada una de las cosas que quieres cambiar, pero por algún motivo no puedes. Pero no es que no puedas. Es que tu mente siempre te va a llevar a ver como imposible mejorar en esos aspectos en los que tú quisieras, porque está diseñada para proteger tu personaje. ¿Y por qué? Porque ese personaje te ha ayudado para sobrevivir. Ese personaje te ha ayudado para llegar a donde estás. Todos los comportamientos, condicionamientos, ideas que te contaste sobre cómo tenías que ser y sobre lo que tenías que hacer, te ayudaron a sobrevivir todo este tiempo en el entorno y el contexto en el cual creciste. Pero si tú no aprendes a observarte, si no aprendes a ir hacia adentro para identificar todos estos patrones y darte cuenta de cómo tu ego está operando todo el tiempo y te está poniendo un montón de excusas y de barreras que no son ciertas, pero tú las ves como ciertas, entonces vas a seguir viendo esas barreras como si fueran reales y no vas a avanzar. Pero no es porque no puedas realmente, es porque para ti es imposible. ¿Y sabes por qué? Porque tu ego te dice que si avanzas, eso es inconsciente, pero es como si el ego pudiera hablar y te lo estuviera diciendo en palabras. Si tú eliges avanzar, si tú eliges cambiar quién eres, no solamente tienes que soltar a personas, lugares, hábitos y cosas. Tienes que soltar quien aprendiste a ser para sobrevivir. Y tu ego es un sistema de pensamiento que está diseñado para proteger tu identidad, tu personaje. Porque con ese personaje tú te sientes seguro, tú te sientes en paz. Es un blindaje, es una caparazón que tú te pusiste para poder vivir donde creciste. Soltar ese personaje es soltar la seguridad, es soltar lo conocido. Es irte a un mundo desconocido, a otras posibilidades que tú no entiendes cómo funcionan. Es irte a aprender más sobre el dinero, sobre relaciones distintas, es empezar a generar nuevas ideas sobre el mundo y sobre ti para poder actuar de forma distinta, hacer nuevas elecciones y desde ahí entonces crecer. Entonces, así es como se crea la programación y así es como te está limitando. Si tú no aprendes a observar tus impulsos emocionales para poder anticiparte a ellos y no dejarte llevar por esos impulsos, entonces siempre vas a reaccionar por impulso. ¿Y esos impulsos de dónde vienen? De lo que tu cuerpo y tu mente aprendieron que tenías que ser. Ese es el personaje. Es automático. Tú no lo eliges, pero tú puedes invertir en ti, en tu autoconocimiento, aprender, leer, ver ese tipo de videos para que entiendas cómo realmente existe un mundo tan fascinante detrás de todo lo que somos, para que entiendas todo este mundo y empieces a cambiar tu vida desde la raíz. Porque hay tantas personas que dicen: John, quiero dinero,
quiero un negocio exitoso, quiero cambiar mis relaciones, siempre atraigo el mismo tipo de pareja, empiezo mis hábitos pero siempre los dejo, siempre me pasa algo que me lleva al mismo punto de partida. Pues claro, es tu inconsciente llevándote nuevamente a repetir los mismos patrones de siempre, porque ahí es donde tú aprendiste a estar, es lo que sostienes desde tu sistema nervioso, es lo que tu cuerpo sabe sostener. Tú no logras lo que quieres, tú logras lo que tu sistema nervioso puede sostener. Si tú no aprendes sobre tu sistema nervioso y tu inconsciente, si no entiendes un poquito sobre el ego para que lo puedas reeducar, entonces te vas a quedar atrapado. ¿Y cómo vas a reeducar y reprogramar esas creencias? Número 1, aprendiendo a quedarte con la incomodidad. Tienes que aprender a sostener la incomodidad. Siempre que estés buscando estar muy cómodo, en lo que es muy cómodo y se siente muy tranquilo y muy placentero, significa que estás ahí en tu misma programación de siempre, en lo conocido, en lo familiar. Y desde lo familiar ya sabes lo que has creado. Si quieres algo nuevo, tienes que empujarte hacia la incomodidad. ¿Qué es la incomodidad realmente? La incomodidad es soltar. Soltar la pereza, la procrastinación, el victimismo, soltar la necesidad de validación, soltar el siempre decir sí cuando tienes que decir no y viceversa. Tienes que soltar personas, lugares, hábitos. Esa es la comodidad que tienes que soltar para entrar en esa incomodidad. Entonces la pregunta es si estás dispuesto a incomodarte realmente. ¿Estás dispuesto a sostener la incomodidad? ¿Estás dispuesto a sostener el miedo que aparece cuando quieres dar ese siguiente paso? Porque esa es la pregunta importante. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Porque si te dispones, créeme que el éxito es tuyo. Ahora bien, lo primero es que tengas claridad de qué quieres en la vida, qué tipo de relaciones, qué negocio quieres, qué habilidades te gustaría aprender, qué hábitos te gustaría tener para conseguir qué físico, qué cosas. ¿Ok? Define eso. Y lo siguiente es qué tendrías que hacer en este momento, qué cosas tienes que soltar, qué vicios tienes que dejar atrás, qué lugares, qué entornos, qué personas. Y tienes que empezar a progresivamente salir de ahí o lo antes posible. Y lo siguiente es empezar a integrar nuevas formas de pensar. Y para eso existen los libros, estos videos, existen comunidades como mi círculo privado Orden Maestro, donde trabajamos todo esto a nivel mucho más profundo, que es el personaje, el ego, la sombra, la programación inconsciente, los hábitos, el dinero, el propósito, las relaciones. Trabajamos todo esto mucho más a profundidad. Es un contexto de personas que ya realmente estamos indagando a niveles mucho más profundos y superiores, personas que han llegado completamente confundidas, devastadas, en caos, en ansiedad, repitiendo muchos patrones de autosabotaje, y en este momento son personas, y somos personas porque yo también hago parte de este contexto, que ya hemos superado muchos patrones, hemos conseguido mucha claridad, paz y hemos mejorado muchísimo nuestros resultados. Por cierto, si quieres saber más información, aquí en el enlace de la descripción puedes checar la página web, te pegas una pasadita y vas entendiendo de qué se trata todo esto. Ahora bien, tienes que empezar a escuchar a otro tipo de personas. Del mismo modo en el que en el pasado te programaste a través de tus experiencias, a través de lo que viste, de lo que escuchaste, así te tienes que programar también. Entonces cuida mucho los libros que lees, el contenido que consumes, qué conversaciones sostienes. Empieza a observar todas esas limitaciones que aparecen en tu mente, qué pretextos hay, qué excusas, y no te identifiques con eso. Tienes que romper la narrativa negativa, tienes que darte cuenta de esos pensamientos y en ese sentido verlos. Tienes que ver esos pensamientos. Ok, para eso practica la meditación. 10-20 minutos al día está excelente. Para que veas los pensamientos. No es para que dejes de pensar. La meditación inicialmente no es para eso. Mira los pensamientos. ¿Qué piensa la mente? Date cuenta de ellos. Ok, ese pensamiento me dice que yo no soy bueno para emprender. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Dónde mierda aprendiste que no eres bueno para emprender? Si nunca lo has hecho, ¿cómo rayos sabes si no eres bueno para emprender? ¿Entiendes? Es una creencia limitante, es una puta idea que te metiste, no sabemos ni cómo, pero es normal. La mente te va a decir eso para que tú te mantengas ahí donde estás, siempre en el personaje que aprendiste a hacer, en la misma programación, porque aquí entrar en ese nuevo mundo es muy peligroso, no lo conozco, no sé qué puede pasar ahí. Pues bueno, ¿qué importa? Mente, cuerpo, yo te llevo por ahí, por ese camino, no importa. Y ese es el siguiente paso. Primero te das cuenta de la narrativa. Y si tú ves que te está limitando para dar un paso importante, bien, gracias por participar, hasta luego. Yo hago lo mío, con miedo, con incomodidad, sostengo lo que tengan que sostener y lo hago.
Esa es la mentalidad que tienes que tener. Así, y das pequeños pasos. Tienes que empezar a dar pequeños o grandes pasos, lo más grandes posibles y lo más rápido posible. Tienes que empezar a mostrarle a tu ego, a tu inconsciente, a través de nuevos comportamientos, a través de nuevas experiencias, que tú eres alguien diferente. Si tú no crees que eres bueno para ser emprendedor, pues tú empiezas a emprender. Si tu mente te dice que no eres bueno para crear contenido, tú empiezas a crear contenido. Y cuando has creado 1000 videos, tu mente ya no cree que eres malo para hacer contenido. Tu mente ya dice, yo soy un puto crack para hacer contenido. ¿Por qué? Porque le has dado mucha evidencia a tu ego y a tu cerebro de que tú eres alguien que crea contenido. Pero al principio no lo vas a sentir, te vas a equivocar, te vas a bloquear, van a pasar muchas cosas. Pero así es como vas creando una nueva programación. No es pensando, mira, ¿por qué me saboteo? No entiendo por qué pasa esto, qué mala suerte tengo, ¿por qué me pasa a mí? No, eso no te sirve. Pensar en tus problemas no te va a servir. Te va a servir tomar acción. Y tomar acción es diferente porque implica responsabilidad. Y responsabilidad, esto lo he dicho en varios videos, implica soltar personas, soltar lugares, soltar cosas. Entonces disponte a soltar lo que sea necesario y vete a hacer lo que tienes que hacer. Repítelo, repítelo, repítelo y repítelo. Y vas a ver cómo empiezas a crecer. Y la forma más efectiva y más rápida en la que vas a crecer es teniendo un sistema claro, teniendo una estructura clara. Y para eso tienes que hacer lo posible por acercarte a personas que te ayuden a entender mejor tu mente, a entender mejor los sistemas del dinero, de las relaciones y todo lo que te mencioné hace un momento. Invierte. Ahorra e invierte. Si es conmigo, excelente, pero si es con otra persona, hazlo con otra persona. Pero busca a personas que ya están en lugares que tú quieres llegar, que puedan espejearte y nutrirte de una mentalidad de abundancia, de riqueza, que te ayuden a entenderte mejor, a entender mejor todo lo que necesitas comprender de una forma distinta para entonces crecer. Porque desde el mismo sistema de pensamiento que has creado los resultados que tienes, no puedes crear unos distintos. Es imposible, no se puede. Por más que le busques, no vas a poder. Hace tiempo, yo no tenía en mi entorno cercano a personas de las cuales pudiera nutrirme, en mi entorno físico. Entonces yo invertía en comunidades, yo invertía en mentores para aprender tanto habilidades para mi mente, mis emociones, entender todos estos sistemas internos que es autoconocimiento, como a nivel de desarrollo personal y financiero. Desarrollar habilidades, marca personal, todo este mundo de redes sociales. Ahí encerrado en mi casa, el único lugar al que iba era el gimnasio y a hacer otras cosas importantes, salidas con mi pareja, pero el resto nada, mi casa. Ahí dentro de mi casa, ese era mi entorno. Consumía contenido, aprendía habilidades, aplicaba a través de las redes sociales, empecé a generar dinero a través de esa nueva mentalidad y esas nuevas habilidades. Me cambié de entorno y hoy en día puedo acercarme a personas que son ricas financieramente, en conciencia, en espiritualidad, en hábitos, personas que representan todo lo que yo un día soñé. Pero ha sido un proceso en el cual tuve que primero empezar a ahorrar, invertir en libritos, invertir en pequeñas mentorías, comunidades, y a partir de ahí empecé a crecer. ¿Por qué? Porque mi mentalidad se fue transformando, pero no lo hice yo solo. Un libro es como un mentor. Ahora bien, cuando tú pagas una mentoría, ya sea uno a uno o sea una comunidad como lo es mi círculo privado de maestro, tú tienes acompañamiento para tener feedback, para saber si lo estás aplicando bien, para implementar de manera adecuada. Entonces lo que yo más te puedo sugerir en este momento en tu vida es que si no sabes por dónde empezar, pero tienes algo de dinero para invertir, busca comunidades de desarrollo personal, de autoconocimiento, donde aprendas habilidades, donde cambies tu mentalidad. Y empieza a leer buenos libros, empieza a consumir buen contenido, pero sobre todo aplica, porque de nada te sirve estar consumiendo todo el tiempo si no estás aplicando. Así que esa es la tarea. Mi objetivo con todos estos videos es aportarte el máximo valor posible para que tú entiendas mejor tu mente, tus emociones, cómo funcionan tus sistemas internos, porque en algún momento yo también me frustré demasiado y me sentía muy estancado, y no fue sino hasta que yo entendí todas estas cosas y empecé a integrarlas que mi mente hizo boom, empecé a aplicar nuevas cosas y la consecuencia de eso fueron nuevos resultados. Así que esa es mi intención aquí contigo, y si este tipo de videos te gustan, te sirven, te nutren, me vas a comentar por aquí: yo soy del 1%. Estamos creando una comunidad del 1% de personas que buscan la conciencia, que buscan la paz interior, pero que también buscan el éxito material y financiero. Así que
Comenta por aquí, yo soy del 1%, suscríbete al canal, dale like y por ahora lo dejamos hasta aquí.